Ya en la conectividad con el psicólogo especialista en criminología, Allen Cowley, vamos a hablar de este fenómeno que nuevamente resurge en la palestra. El tema de los dementes, las personas enajenadas, son muchos, es un fenómeno muy frecuente. Por ejemplo, estuvimos en una transmisión muy especial desde Teleuniverso en San Juan de la Maguana, el Día del Agricultor, y la realidad que se vive, por ejemplo, en San Juan, es penosa, señores. Los parques llenos de personas con algún problema mental y es preocupante más aún porque no tenemos aparentemente instituciones que respalden, que ayuden, acompañen a este tipo de personas. Pero para eso entonces el experto en el tema, Allen Cowley, a quien damos las buenas tardes y las gracias por sacar este tiempo y compartir con nosotros. Allen. Gracias por la invitación, de verdad que sí, para mí de verdad que es un placer y un gustazo estar con ustedes, compartiendo pues información y digamos que respondiendo todas las preguntas e inquietudes que ustedes tengan respecto a este tema tan importante que viene siendo la salud mental. Lamentábamos, Allen, el que estos temas se toman, digamos, por moda o por fiebre. En esta Sí, ocasión, una desgracia con un joven en el Distrito Nacional fue alcanzado por una piedra que supuestamente lanzó un indigente desde un puente peatonal y murió. Pero para sí. entonces empezar, ¿cómo diferenciamos un indigente o una persona con un problema mental? ¿Qué es lo primero que hay que establecer en este caso? Digamos que la diferencia está en las facultades cognitivas que tienen esas personas para poder diferenciar de su realidad. ¿Qué pasa? Que lamentablemente una persona con facultades cognitivas raras o problemas psiquiátricos no tiene una realidad, digamos que concreta de aquí a ahora. Vive en su realidad, vive en su mundo y todo lo que esa persona haga es basado en una realidad que es totalmente disociada a lo que vivimos usted y yo, la persona que nos escucha. Entonces, un indigente prácticamente una persona sin casa, sin un hogar, sin un espacio adecuado para poder vivir. Allen, ¿qué tan en aumento va el fenómeno de las personas con algún tipo de demencia de acuerdo a los parámetros que ustedes utilizan en sus consultas? Sí, bueno, digamos que ahora para esta época navideña o digamos el frente frío que hace, y también algo, señores, que hay que saber es que también la luna llena detona más lo que vienen siendo las condiciones cognitivas de las personas, o sea que se dan, hay más propenso para esta época que haya más personas con problemas, digamos, psicológicos y mentales para esta época. Tanto se asocia aspectos de la luna llena, como tanto situaciones de lo que viene siendo la temporada que estamos viviendo, que viene siendo, digamos que invierno. Aunque aquí digamos que no se ve invierno, pero sí afecta un poco. Espérate, porque tú me has tocado ahí una tecla que pareciera un mito. Muchas personas hablan incluso a modo de chanza del aspecto lunar y la incidencia que tiene Sí, en las afecciones mentales. ¿Hasta qué punto y- entonces tiene incidencia el tema de la luna, su comportamiento como satélite de la Tierra, la sí. rotación, su fuerza gravitacional en los aspectos mentales? ¿Hasta qué punto? De ahí que viene incluso el término lunático, por las afecciones mentales que se daban cuando la había luna llena, digamos que todas las personas dentro de un manicomio están más alborotadas, entonces de ahí que viene el término lunático. Está lunático, producto de la luna llena. O sea Ok. que es cierto, el satélite, esa, digamos, natural de la Tierra es la Luna. Entonces, digamos que se ven muchos fenómenos, incluyendo hasta el mar, como el mar hay más, pone más caudaloso o se aleja. O sea que sí, que la Luna afecta en realidad en los procesos, digamos, emocionales y cognitivos del ser humano. ¿Cuál es la diferencia de un trastorno mental y una enfermedad neurológica? Digamos que la enfermedad neurológica es aquella enfermedad que está asociado a situaciones, bueno, hemisferios del cerebro dañados, ¿verdad? Y la otra parte ya es algo de personalidad, trastorno en realidad. Pero te voy a decir algo, todo está asociado a nivel neurológico muchas veces. ¿Por qué? Porque para eso se encargan los psiquiatras de medicar y suprimir ciertas áreas del cerebro a través de medicamentos o fármacos que suprimen ciertos neurotransmisores, que son esos, digamos, procesos químicos que se dan a nivel neuronal, que son los que te dicen, mira, sonríe, sea alegre,
se liberan, un ejemplo, dopamina, noradrenalina. Entonces esos neurotransmisores son los que se encargan de distintas áreas a nivel cerebral que te pueden tanto o alterar la personalidad o alterar ciertas cosas. Pero cuando tú tienes un ejemplo, un ACV o un accidente cerebrovascular, digamos que ahí se ven ya afectadas muchísimas otras cosas más, porque nuestro cerebro prácticamente que rige todo nuestro tanto comportamiento, procesos motores, procesos fisiológicos, etcétera, etcétera. Entonces, en ambos casos puede haber incidencia de ese comportamiento lunar que ha señalado. Sí, sí, sí. Ok, bien, el tema de la medicación para las personas con algún tipo de trastorno, ¿qué tan Sí. efectivo resulta? ¿Cuánto hemos avanzado en este aspecto? ¿Cuán garantizada está la estabilidad de alguien con algún tipo de padecimiento mental a partir de esos Es, medicamentos? claro, es importante destacar que un acompañamiento farmacológico, de acuerdo a la condición cognitiva que una persona tenga, va a ser muy eficiente. Pero lo que va a ayudar a que perdure su estabilidad es también el acompañamiento psicológico. Por ende, los fármacos más un acompañamiento psicológico que le ayuda a la persona a procesar sus procesos y entender el proceso que está viviendo, cómo canalizarlo, cómo enfrentarlo con herramientas per se, eso va a ayudar y a tener una larga prolongación en el proceso. Por ejemplo, si tú estás pasando por un proceso de depresión mayor, ya es importante los medicamentos para que tú analices y aceptes el proceso psicoterapéutico que tú vas a pasar con un psicólogo que te ayuda a tratar tus depresiones o tus trastornos emocionales. En el caso puntual del joven Joel Rafael Cabrera Espino, quien Sí, falleció producto de esa pedrada que recibió, se ha hablado mucho, está el dilema de si es un indigente o una persona con un problema mental, un loco, como le decimos vulgarmente. sí, de manera coloquial. ¿Cómo diferenciaríamos nosotros o ustedes los expertos que se trata de una persona con una u otra condición? ¿Cómo empezaría ese proceso para descartar que tenga algún problema mental y que lo hizo por vagabundería, como decimos? Bueno, primero lo primero hay que entender de que una persona en sus facultades cognitivas concretas no va a exponer la vida de una persona de la manera que esa persona pues hizo y cometió el acto. No simplemente voy a tirar una piedra al medio del vacío donde sabemos que si tengo mis facultades correctas entendemos de que eso puede ocasionar un daño. Entonces, ya a partir de ese hecho concreto de que hizo y ejecutó una acción de esta manera, se puede decir que hay que hacer una evaluación psiquiátrica y psicológica para ver qué tipo de trastorno de personalidad y qué tipo de afección mental tiene esa persona. Por ende, una vez identificado es eso, habría que entonces, digamos que someterlo a la justicia y en base a su condición mental, pues lamentablemente aquí en este país no tenemos cárceles psiquiátricas ni hospitales de salud mental, digamos que eficientes, que lo puedan, digamos que aislar y que pase, digamos, un proceso, entre comillas, de rehabilitación, dependiendo, claro, de su condición mental que tenga, de su afección. Si hablamos de que ciertamente, o se confirma luego que se trata de una persona con una condición mental, llega un Sí, sabor muy amargo a la vida de las personas o los parientes de esa víctima, porque entonces es como que tienes que quedar de brazos cruzados o estás amarrado, atado, porque es una persona con problemas mentales y el procedimiento sí. legal posiblemente no sea igual. Incluso hay cierta impunidad, si se quiere, para este tipo de personas por sus condiciones. ¿Cómo maneja la familia este aspecto? Entender que perdí un ser querido, pero que quien le quitó la Pero vida es una persona que tiene un problema mental y por ende no puede pagar una condena de 30 años. ¿Cómo se acompaña psicológicamente ese aspecto? bueno, lamentablemente es algo del sistema, una flaqueza del sistema dominicano, que toda persona con ciertas condiciones mentales son inimputables, dado a que cuando cometen un hecho de este tipo, entre comillas, no tenía sus facultades cognitivas concretas, por ende, lo hizo de manera inconsciente. ¿Qué pasa? Que lamentablemente la familia va a ser un trago amargo para ellos, el entender de que no va a haber justicia, pero está la parte del acompañamiento psicológico donde la familia debe de aceptar el proceso en sí, pasar por sus etapas de duelo y una vez llegue a esa etapa de aceptación,
podrá haber pues una sanidad emocional. Y digamos que la parte más difícil, la más dolorosa, perdonar y entender el proceso, que es un ciclo natural de la vida, la muerte, pero de la manera que pasó duele bastante. Y la familia debe de pues tener un acompañamiento psicológico y psiquiátrico que le ayude a entender y procesar pues lo que está pasando. Allen, de acuerdo a lo que hemos leído, uno puede llegar a padecer una enfermedad mental de dos maneras. Primero, una predisposición genética y segundo, Sí. de acuerdo a un comportamiento social que se haga hábito y que degrade en un tipo de afección neuronal que nos conduzca entonces a una enfermedad mental. ¿Cuál de las dos vías está siendo más recurrente en estos momentos de la sociedad? Es difícil de cuantificar esa parte, ya que lamentablemente en nuestro país hay carencias de investigaciones que nos permitan, digamos que, enfatizar en eso. ¿Cuál es la tendencia? Si por afección de un accidente cerebrovascular o por predisposición genética. Sí, dentro de los trastornos emocionales hay muchas cosas que se están dando en este país que sí se ha podido cuantificar, que son los trastornos de ansiedad. Los trastornos de ansiedad son aquellos trastornos que es causado por una emoción que es la ansiedad, como preocupaciones excesivas, obsesiones y compulsiones o TOC, como se le dice mayormente, fobias. Eso es parte, digamos, de la depresión, que la depresión es considerada una enfermedad porque, perdón, tú no eliges ser depresivo, sino pasan condiciones específicas que te causan esa emoción de tristeza perdura y causa lo que viene siendo la depresión. Ok, me quedan dos preguntas a tratar de abordarlas rápidamente. En el caso del consumismo, el exhibicionismo, que forman parte de este sistema capitalismo, si se quiere, salvaje, dirían los amigos de la izquierda o del comunismo, ¿entienden ustedes los psicólogos que sí está teniendo incidencia en ese tipo de situaciones, ansiedad, depresión, etcétera, etcétera? ¿Puede por favor repetir un poquito? Se cortó, Sí, disculpe. el tema del consumismo, el tema del exhibicionismo a través de las redes, ¿se ha confirmado que Ok. tiene incidencias en esta situación de ansiedad y depresión? No, digamos que ya eso es algo particular de lo que viene siendo la misma generación que está subiendo. Entendemos de que es una manera, yo por lo menos yo te voy a dar una respuesta más personal, entendiendo de que son asuntos de llamar la atención y ¿qué pasa? Que el morbo vende. Como el morbo vende, es algo en realidad que tú necesitas para hacerte viral. ¿Y qué pasa? Que lamentablemente nuestra generación quiere hacerse viral de una manera incorrecta y lo que más vende es lo inmoral, lo que más vende es acciones y conductas que tú dices, wow, no lo hiciera. Pero ese deseo de pertenecer, de tener más seguidores, ¿no puede sumir a alguien en un estado de depresión al no lograrlo? Sí, digamos que sí, porque de acuerdo a la interpretación que esa persona le dé, va a ser una interpretación de que no soy aceptado ni querido por una clase social ni por una raza o algo étnico que me permita a mí tener ese sentido de pertenencia. Si tengo dislike, sí me imagino que voy a sentir rechazo y ese rechazo, pues obvio que sumerge a una persona en un estado de tristeza. Y claro que sí, como algo que tenemos los psicólogos que podemos decir es que algo normal como las emociones puede llevarte a algo patológico que viene siendo la parte de los trastornos de ansiedad y la depresión en sí. ¿Qué debe hacer el Estado en esta situación con tantas personas con enfermedades e indigentes en las calles? Bueno, una de las cosas que yo entiendo que el Estado debería pues ayudar tanto a nivel general como a los indigentes, bueno, crear cárceles psiquiátricas, eso es algo que el Estado debería tener en cuenta y ponerlo como proyecto de ley para esas personas que, entre comillas, quieran decir que fue causado que estaba fuera de su control cognitivo y digamos que es penalizado, pero que sea penalizado en una cárcel psiquiátrica para que cumpla su condena ahí, con ciertas medidas pertinentes para que pueda, digamos que, rehabilitarse, entre comillas. Por otra parte, es importante
entender de que la salud mental en este país es bastante cara. No todo el mundo tiene accesibilidad a lo que viene siendo un psicólogo o un psiquiatra, más los medicamentos que puede llevar esa persona para cumplir su tratamiento. Es un tratamiento bastante costoso. Entonces, eso es algo que yo entiendo que el Estado debe de tomar medidas. Ayudar a las personas de que la salud mental debe de ser más asequible, tanto las aseguradoras incluir eso en sus, digamos, Catálogos. cobertura y trabajar con eso poco a poco.